Retomando donde lo habíamos dejado, nosotros ya habíamos completado nuestra lógica dentro del OutStore, así que bueno, todo eso estaba listo. Nos faltaba ahora, bueno, ya hacer uso de de estos métodos directamente de nuestro componente, ¿no? Y vamos a hacer alguna serie de cosas importantes. Yo eso se lo había mencionado, pero la idea es usar una librería para manejar los errores del formulario y demás. Lo vamos a ver por encima, pero bueno, es importante que ya lo vayamos viendo, ¿no? De paso a ustedes les queda para el trabajo práctico que están haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar algo que se llama Shoop. Y vamos a agregar otra cosa que se llama vValidate. Entonces, si nosotros nos vamos a npm y ponemos vValidate, acá dice Painless View Forms, que quiere decir Painless Forms de View sin dolor. Así que ya se imaginarán. Entonces, es bastante simple. Acá explica cómo se debería instalar y utilizar. Nosotros vamos a saltar esa parte, la documentación la pueden leer ustedes cuando quieran y lo que vamos a hacer es directamente instalar. Voy a abrir una nueva consola, voy a pegar el comando que me traje, pero le voy a poner el flag save. De esta manera empieza la instalación, esto puede tardar o no dependiendo de su conexión, y lo que voy a hacer es también buscar npm shoop. Vamos a entrar, como ven ya lo visité porque ya lo instalé, y esto nos va a ayudar a armar un esquema, ahora vamos a ver lo que es. Entonces lo vamos a copiar, nos vamos a ir a nuestro proyecto y de la misma manera poniendo el flag save lo vamos a instalar. Mientras instala vamos a ir abriendo nuestro form. Esto no lo necesito, así que lo voy a cerrar. Voy a quedarme acá. Vamos a mantener todo ordenado para trabajar más cómodo. Y vamos a abrir nuestro form. Nosotros en el login form estábamos haciendo algunas cosas. eh, que bueno, ahora vamos a modificarlas un poco, ¿sí? Entonces, nosotros ya estábamos importando. No sé qué pasó acá, tuve un error. Ah, recuerden que cambié el modelo. Así que esto por ahora lo voy a comentar. Si no me tira error. Esto también. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar el use store, eso está bien. Vamos a usar el use router, eso está bien. De hecho, a esto lo vamos a llamar importaciones locales para diferenciarlo de las importaciones que tienen que ver con estas librerías. Entonces, importaciones de librería. Y acá lo que vamos a hacer es, vamos a importar estas dos cosas, que ahora vamos a ver cómo las usamos, de vValidate, y vamos a importar también todo lo que tenga el módulo de Joop. Dejemos eso ahí por ahora. Esto, como no lo estoy usando, me está tirando que no lo estoy usando. Lo voy a comentar para que no esté molestando. Después ya limpiamos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, yo le había comentado que íbamos a hacer un esquema. Para que esto me quede más prolijo, lo voy a dejar ahí. Entonces, vamos a decir const esquema va a ser igual a shoop. Esto lo pueden ver después en la documentación. Object, perdón, no ahí, sino acá. Shape, que quiere decir forma en inglés. ¿Y cómo va a ser la forma de este esquema? Va a tener un username,
que va a ser igual a shoop string, porque va a ser de tipo string, va a ser un campo requerido, le vamos a poner required, y si no está, vamos a decir que nos devuelva un mensaje usuario requerido. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para la contraseña. Solamente en nuestro formulario tenemos dos campos, el usuario y la contraseña. En algún momento ustedes van a estar trabajando con muchos campos o un formulario más extenso, y en ese caso, bueno, nada, van a tener que crear para cada uno de los campos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es password es requerido. Bueno, ya tenemos eso. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a decir en el login, ya no vamos a utilizar más nuestro input, sino que vamos a usar, de hecho, lo que vamos a hacer es cambiar esto primero. Ya no vamos a usar el form que viene ya por defecto en HTML, sino que vamos a usar el form que estamos importando de vValidate, que básicamente es un componente. Si ustedes se ponen a pensar, es como si nosotros creáramos un componente form acá, ¿sí? Entonces, lo que estamos usando es eso, ¿sí? Como es propio, tenemos que cerrarlo, y como tiene contenido, de la misma manera, o sea, entonces le ponemos form. No sé qué pasó. Ahí estamos. Entonces lo que estamos usando acá es básicamente el form. Y ahora lo que vamos a hacer es usar el field. ¿Dónde vamos a usar el field? Bueno, el field es campo en inglés y lo vamos a usar en el input, ¿sí? Y acá, recuerden siempre, como es un componente, nosotros deberíamos cerrarlo, ¿sí? De esa manera ya nos tira error. Este vModel ya no lo vamos a usar. Estamos trabajando ahora con OutStore, así que directamente no lo necesitamos. Sí, el name le vamos a poner el mismo name de nuestro esquema, username, como esto, para que no haya problema. Lo vamos a copiar y pegar. No sé qué hice. Y después lo que tenemos que hacer es hacer una serie de cambios. Entonces lo que vamos a decir acá, el placeholder no lo vamos a tocar, eso debería permanecer. Pero sí vamos a agregar acá en el medio un objeto con la directiva class. ¿Qué va a ir adentro? Lo siguiente, is invalid, o sea, nos crea esta clase si existen errores en nuestro esquema, ¿no? Entonces, si existe un error en username, ponemos errors, perdón, en username. O errors API error. Y ustedes me preguntarán, pero ¿de dónde salen estos errores? Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar porque todavía nos falta hacer una función acá, ¿sí? Primero que nada, en el form tenemos que también definir una serie de cosas. Entonces, esta función que antes llamaba onSubmit, ahora se va a llamar handleSubmit, para manejar el submit, ¿sí? Entonces, cuando hagamos submit, vamos a poner handleSubmit, ¿sí? ¿Qué esquema de validación vamos a usar? Esto es algo que viene con vValidate, el que nosotros creamos, que se llamaba esquema, básicamente. Y también, esto lo vamos a sacar, y vamos a decir, vamos a crear un vSlot para mostrar un error en caso de que
el mismo exista. Y este isSubmitting es un booleano que básicamente nos va a indicar que se está enviando nuestro formulario y nos va a ayudar a usar un spinner, por ejemplo, si todavía no tenemos respuesta a nuestra función handleSubmit, ¿sí? Entonces, dejamos eso ahí, ya se fue el error acá, porque le estamos pasando este parámetro de errors, pero sí lo que tenemos que hacer es crear un elemento HTML que nos indique cuando tengamos un error. Entonces lo que vamos a crear es, justamente me lo dice acá el copiloto, vamos a crear un div con una clase invalidFeedback donde nos va a mostrar el texto que nos está devolviendo cuando no sea válido, ¿sí? ¿Qué pasa? InvalidFeedback, como ven, tiene una clase. Entonces vamos a tener que crear una clase para InvalidFeedback. Yo ya lo tengo creado porque nuevamente, y como lo habíamos charlado en los videos pasados, no se trata de crear todo ahora, sino nos estamos enfocando en otra cosa en este momento. Entonces, recuerden que nosotros habíamos dicho que íbamos a tener una clase isInvalid. Entonces lo que hacemos es, recuerden que esto es un input, nos vamos a nuestro input que nosotros teníamos acá y creamos esa misma clase. Entonces cuando el input tenga la clase isInvalid, ¿qué va a pasar? Básicamente nuestro input va a tener un color distinto, va a tener un borde con un color y la letra se va a transformar en color roja. Eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el placeholder. Recuerden que nosotros tenemos un placeholder acá abajo. Bueno, nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto lo vamos a copiar. Y acá en input vamos a hacer lo mismo que antes. O sea, cuando tenga la clase isInvalid, el color va a ser red. Borramos esto. Y con eso ya tenemos eso, ¿sí? Pero recuerden que también tenemos que poner el invalid feedback, o sea, esta clase, invalid feedback, ¿sí? Entonces, eso está dentro de nuestro div padre que se llama input bx, input box. Entonces, básicamente, debajo de nuestro icon, vamos a crear una clase que se va a llamar input box invalid feedback, como esa, ¿sí? Entonces, cuando eso esté activo, vamos a tener un padding horizontal de 16 píxeles, margin 0, el color va a ser red, como habíamos dicho, para indicar que es un error, y el font weight va a ser de 300, ¿sí? Con eso yo ya estoy definiendo mis clases, ¿sí? Ya estoy diciendo, ¿sí?, que voy a tener esos problemas. Entonces, seguimos y ya nos ponemos a trabajar en nuestro password, que vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a sacar el vModel, ya no lo necesitamos. El name lo vamos a dejar, el type lo vamos a dejar, el placeholder lo vamos a dejar y lo único que tenemos que hacer es al input cambiarlo por field, que es la que nosotros importamos de nuestro vValidate. Vamos a cerrar el tag y adentro vamos a hacer exactamente lo mismo. O sea, lo que tenemos que hacer es con la directiva class, abrimos llave y copiamos esto. Solamente que acá ya no va a ser username, sino que va a ser password. Y ahí lo dejamos en API error. Ahora vamos a ver lo que es este API error, ¿sí? Y recuerden que abajo tenemos que de nuevo
insertar nuestro mensaje de error. Solamente que acá va a ser password. Este user remember me, ahí no vamos a trabajar mucho, eso lo vamos a dejar y tal y como estaba. Podríamos hacer también una comprobación y demás para ver si está abierto, pero por ahora lo que vamos a hacer es simplemente borrar el vModel y dejarlo tal cual está, ¿sí? Bueno, después nosotros tenemos nuestro button para hacer el submit del formulario, no vamos a tocar eso, pero sí debajo de esto vamos a agregar. Y seguramente se van a preguntar qué es esto, pero recuerden que yo les había comentado que nosotros tenemos acá un booleano que a nosotros nos va a ayudar para manejar cuando eh, se eh, estemos haciendo la consulta de la API en lo que demora, ¿no? Es como vamos a crear un spinner con esto para decirle al usuario, mira, tu consulta se está procesando, va a tardar un ratito, espera. El usuario se puede dar cuenta con eso. Y como para hacerlo más atractivo, lo vamos a poner dentro del botón. Entonces, el botón va a tener el texto de ingresar, eso no lo vamos a cambiar, pero dentro va a tener un span, ¿sí? Con la clase bShow, o sea, con la directiva bShow, que la bShow le vamos a pasar is submitting, o sea, esto, o sea, se está enviando, para decirle que la directiva bShow va a aparecer, o sea, en base a un booleano que nosotros le pasemos en true, que va a tener un valor de true o false. Si está en true se va a mostrar y si está en false no se va a mostrar, ¿sí? Y le vamos a poner una clase que vamos a poner loader, ¿sí? Ahora vamos a crear esa clase. Lo que sí vamos a hacer para que nos quede más prolijo y no nos quede las dos cosas juntas, nuestro texto lo vamos a encapsular adentro de una etiqueta P, que también vamos a hacer lo mismo, bShow. Pero en este caso va a ser lo contrario a isubmit. De esa manera el texto va a aparecer cuando no se esté enviando y va a desaparecer cuando se esté enviando, o sea, cuando el spinner esté funcionando. Entonces ponemos is submitting. Y adentro el texto que ya habíamos dicho que era ingresar, ¿sí? Entonces ahora vamos a tener que trabajar en esto para darle estilo. Yo ya los tengo preparados para ahorrarnos tiempo. Entonces nos vamos a ir a nuestro button y adentro vamos a crear una nueva clase, button, y el texto que esté adentro, o sea, la etiqueta P que esté adentro, le vamos a decir que va a tener un font size de 1.2 EM, que va a tener un font width de 600 y que va a tener un color como ese, ¿sí? Y recuerden que nosotros teníamos también el span con el loader, entonces vamos a decir loader. ¿Qué va a pasar con el loader? ¿Cómo hacemos un spinner con CSS? Usando animaciones. Entonces voy a copiar este estilo, ¿sí? Y acá ven que hay una animación que dice rotation. Decime, comí. Ahí está. Entonces vamos a crear un keyframes de rotation. Vamos a hacer rapidito, copiando el que ya tengo. ¿Qué va a hacer? El rotation va a tener un segundo de duración y cuando esté al 0% no va a haber rotado nada, va a estar en 0 y cuando esté en 100% tendría que haber rotado durante ese segundo 360 degrees y esto se va a repetir de manera indefinida, o sea, infinita. Guardamos y vemos si tenemos algún cambio. No, no tenemos ningún cambio, todavía nos falta empezar a hacer un poco más de código para terminar. Entonces, vamos a la parte del script, o sea, la parte lógica. Nosotros ya queremos hacer uso de nuestros métodos que creamos con lágrimas y sangre en nuestro OutStore. Así que lo que vamos a hacer es eso, vamos a trabajar con eso. Y lo primero que vamos a hacer es, tengan en cuenta lo siguiente. Voy a borrar esto por ahora porque no lo estoy usando y me estaba molestando. Entonces, recuerden que nosotros
habíamos dicho que si el usuario ya tenía un token, ya estaba autorizado, ya estaba logueado, no es necesario que vaya a la página de login. Entonces, si por las dudas llegase a poner, introducir manualmente la página de login, cosa que no se extrañen y puede llegar a pasar porque los usuarios a veces te sorprenden con lo que hacen, vamos a poner una condición que diga que si en mi estado, o sea, en mi store, if out store, que no lo tengo declarado porque no lo estoy importando. Así que vamos a importarlo. Import use out store y lo voy a asignar a una variable, lo voy a hacer acá abajo, out, const out store va a ser igual a use out store. Ahora sí puedo hacer mi función, entonces voy a decir if out store, mi estado out, el estado de mi aplicación que maneja la autenticación, data, ¿existe? Directamente, perdón, router push, ¿a dónde lo voy a mandar? A mi ruta de home. Que ya que estamos acá, vamos a revisar si tenemos el router configurado. O sea, porque si yo lo mando a ese, va a ir al login. Yo no quiero que vaya al login, yo quiero que vaya al home. Entonces, a esto sí le voy a poner login acá. Y a esto le voy a sacar todo. Cosa de que si yo a esta persona lo mando a esta ruta, tiene que ir a esta, ¿no? ¿Qué pasa acá? Se me actualizó todo y me fue directamente a la ruta esa. Pero en teoría, yo tendría que manejar las cosas para llegar al login. Acá. ¿Cómo lo hago? Bueno, esto va a requerir un poquito de configuración, así que prestemos atención en lo que voy a hacer ahora. ¿Sí? En nuestro archivo main tenemos esto, ¿sí? No, vamos a hacer una serie de cambios para que de entrada ya detectemos si el usuario está logueado o no, ¿sí? Entonces, y de paso ya arranquemos el fake backend. Cuando arranque nuestro proyecto, que también arranque el fake backend. Entonces en main lo que vamos a hacer es, nosotros ya teníamos create app. Esto lo voy a editar un cachito para que se vea más prolijo. No, quería hacer eso, sino eso. Entonces acá vamos a dar import use out store y también voy a importar mi fake backend. Import fake backend. Esto lo voy a dejar tal y cual está ahí, no voy a tocar nada, pero a todo lo que tiene que ver con el create API, create piña, use router y demás, lo voy a encapsular adentro de otra función. Entonces esto lo voy a copiar, voy a decir que esta función se va a llamar, va a ser una función asíncrona, start up, no, eso no quería hacer. ¿Y qué va a hacer esto? Me falta la palabra function, pequeño detalle. Lo que va a hacer esto es ejecutar todo el código que yo tenía antes, pero con una serie de cambios. Entonces sí, voy a crear una app nueva, sí, voy a usar piña, sí, voy a usar router, pero antes de montar voy a hacer una comprobación, ¿sí? Entonces acá voy a hacer un try catch. Try catch. ¿Y qué es lo que voy a hacer de try? Voy a entrar a const outstore, o sea, de mi outstore, use outstore, y voy a esperar para refrescar el token. Entonces, outstore.refresh token. Si recordamos nuestra función refresh token, ¿qué era lo que hacía? Refresh token trataba de llamar a la ruta refresh token y empezaba el refresh token timer. ¿Y qué hacía eso? ¿Qué hacía la ruta refresh token? Vamos al fake backend, que lo tenía en helpers, fake backend. Llamaba a la función refresh token. ¿Y qué hacía la función refresh token? Tenía una variable que se llamaba
el refresh token, que vamos a ver qué hacía, de una cookie de nuestro navegador, trataba de obtener refresh token, hacía un split y bla bla bla. ¿Sí? Entonces básicamente lo que trataba de hacer refresh token, que no sé dónde quedó ahora, pero lo vamos a encontrar rápido. Si esto no existía, marcaba como un unauthorized, ¿sí? Y si existía, trataba de encontrar el usuario, y si el usuario no existía, de vuelta hacía unauthorized, y después lo que hacía de los tokens que tenía, generaba uno nuevo, actualizaba el local storage y devolvía un OK. Eso básicamente es lo que hacía la función refresh token. ¿Por qué la estamos ejecutando acá? Porque nosotros necesitamos saber si existe esa cookie, si existe ese token, lo mandamos a nuestro array y lo guardamos ya en el local storage, o sea, en la base de datos simulada de nuestra aplicación. ¿Sí? Después de eso, nosotros recién podemos montar nuestra aplicación. Pero antes, como nosotros estamos tratando de llamar a una función que va a llamar al fake backend, nosotros tenemos que ejecutar esa función de entrada. Entonces acá tenemos que decir fake backend. Ya de entrada tenemos que ejecutar esa, porque si nosotros no hacemos esto, cuando se ejecute este código y esto no esté funcionando, vamos a tener un error. O sea, fíjense que en el fake backend, si ustedes se fijan, yo lo estoy exportando acá, export fake backend, pero fake backend es una función, o sea, básicamente, y está ejecutando todo este código que yo tengo acá. Entonces, yo necesito ejecutarlo antes de ejecutar mi startup. Entonces, lo que voy a hacer acá, startup. O sea, primero el fake backend, después el startup, porque parte del código que está dentro de startup hace referencia al fake backend. Y si no está, nuevamente, acá está mal escrito esto, me equivoqué. Lo voy a dejar así por ahora, pero porque no... O a ver, lo vamos a cambiar. Por si no sabían, si ustedes vienen acá y ponen rename symbol, me había faltado una C, y apretan enter, se cambia en todos los lugares. ¿Sí? Entonces volvemos acá, decimos start up, y lo único que nos queda hacer es hacer un catch del error. Que básicamente lo que podemos hacer es lo que voy a copiar acá. O sea, si no está el refresh token y si no tenemos la cookie, si no tenemos nada de eso, perdón, me mande un warn en la consola, me redirija a la página de login. Esto lo guardo. Y acá yo tengo algunas cookies y demás, por eso no está pasando ahora. Pero esto lo vamos a resolver rápidamente porque lo que podemos hacer para solucionarlo momentáneamente es venir a nuestro home view donde está este hola username y acá podemos decir button logout. Recuerden que yo ya tengo mi método logout listo. Entonces acá ponemos clic que haga logout. Yo no tengo este método creado, entonces lo que tenemos que hacer es antes que nada importar use, perdón, out store de from, no de, no es model, sino que es stores, es stores out store. Entonces use out store, recuerden que tenía, entonces ponemos acá const out store, va a ser igual a use out store, y dentro de ahí yo tenía un método que era logout, entonces yo puedo crear acá un método function que no era sincrónico, logout, va a ejecutar el outstore logout. De esa manera yo ya tengo un botón de logout. Ahora vamos a probar si estamos funcionando bien o no estamos funcionando bien. No sé por qué no lo veo acá. A mi botoncito de logout. Ah, ahí apareció. No tiene ningún estilo todavía, pero bueno, después se lo vamos a dar. Y le vamos a decir que cuando yo toque acá, se ejecute esto. Y si mal no recuerdo, en nuestro método logout ya teníamos una redirección a nuestra ruta. Entonces, probémoslo. Veamos qué pasa.
Bueno, por algún motivo no está funcionando. Tenemos un montón de errores. Dice que no hay match para esa ruta. Así que evidentemente tenemos un problema. Vamos a hacer eso. Y bueno, ahí nos redirijo al login. O sea, ejecutó la otra parte del código. Ejecutó nuestra parte de... Vamos al OutStore. Ejecutó todo esto, pero después en esta instrucción tenía un error. Ahí la cambié y ya se arregló todo. O sea, eso porque nosotros habíamos cambiado, recuerden, en nuestro router las rutas y yo me había olvidado de cambiarlos. ¿Sí? Bueno, ya tenemos nuestro formulario usando, ya le habíamos puesto nuestros errores, vamos a ver qué pasa si nosotros escribimos algo. Todavía no está pasando nada, ¿no? Vamos a dejarlo vacío y ver qué pasa. Y ahí ya no está funcionando el vValidate de nuestro login form y nos está tirando el error de que nos falta ese username. Ahora lo único que nos falta para terminar, y ya con eso terminamos el video, ahora yo me cambio, van a ver que password requerido. Si yo hago clic acá, no pasa nada. ¿Sí? Porque bueno, nada, nos está haciendo un push home y en realidad eso lo tenemos que cambiar. Entonces nuevamente vamos a hacer ese cambio y vamos a ya terminar nuestro método de handle submit. ¿Sí? Nosotros tenemos que pasar una serie de valores. Entonces vamos a poner values. No podemos pasar así nomás, tenemos que darle que son del tipo any. Y tenemos que pasar set errors, que también va a ser del tipo any. ¿Sí? Entonces, voy a decir const, desestructurando username y password de los valores from values, perdón, no es from values, sino es igual a values. ¿Y qué voy a hacer con eso? Voy a retornar, return, out, store, login, username, voy a pasar que es la constante que desestructuré y password. ¿Sí? Como esto me devuelve una promesa, tengo que hacer algo, ¿no? Tengo que usar then. ¿Qué va a pasar then? Voy a hacer un arrow function. Voy a decir que route vaya a esa ruta. Y también voy a hacer un catch del error. Entonces voy a poner catch error, oh, perdón, catch error, set errors, que era nuestro objeto que habíamos pasado acá. Perdón, no sé por qué escribí eso. Esto no va ahí, sino que va acá. Uy, Dios. Set errors. Quédate ahí. Y si hay un error, va a ser un error de API error. ¿Y qué error va a ser? Error. Entonces recuerda que yo decía API error. Bueno, estaba haciendo referencia a eso, ¿sí? Entonces, con eso ya deberíamos tener todo funcionando. Solamente que me falta una pequeña porción de código. Es que si, más allá de que haya puesto un usuario y haya puesto una contraseña, el usuario no existe, debería tirar un error abajo, que básicamente va a ser el error alert. Que ahora voy a copiar la clase. Así ya terminamos con este ejercicio. Entonces abajo del todo voy a poner esta clase y voy a guardar. ¿Sí?
Acá podemos poner Matías. No me tira error porque obviamente no existe el error. Y voy a ver qué pasa si pongo ingresar. Uf, me tiró un montón de errores y es porque... Ah, perdón. Me había olvidado que nosotros usamos prevent cuando usamos un form, pero acá como estamos usando el form de vValidate ya viene incluido por defecto. Entonces, por la duda voy a actualizar esto y voy a escribir Matías y ahora voy a ingresar a ver qué pasa. Me dice not found, o sea, no encontró el usuario. ¿Qué pasa si yo pongo el usuario test? Vamos a probar. Recuerden que vamos al fake backend. El username era test y el password era test. Yo puse Matías y Matías, o sea, nada que ver. Y el not found me lo tiraba cuando... Vamos a ver. Tiraba este mensaje cuando había un error y posiblemente sea ese not found. No recuerdo dónde lo habíamos puesto, pero tiene que estar por ahí. Así que volvemos a guardar y en este caso vamos a usar test y test. Veamos qué pasa. Oh, me dice not found. El problema tiene que ser otro. Vamos a tratar de encontrar cuál es. Bueno, el error que veo es que estamos poniendo users acá y no es users. Entonces, vamos a poner un logout, no sé por qué no está funcionando. Ahí estamos. Esto no debería ser users. En realidad debería ser users, pero el problema es que en nuestro fake backend nosotros pusimos solamente user. Entonces esto debería ser users. Lo guardamos y ahora sí probamos. Recordemos que el username para nuestro usuario de prueba era test y el password era test. Pero voy a hacer una prueba, le voy a poner cualquier otro password, qué sé yo, nada. Solamente para probar si tenemos el error y nos tira bien el error. Le vamos a ingresar. Bueno, aparece esto, le ponemos no ahora. Y bueno, ahora sí nos está tirando el error correcto, que es usuario contraseña incorrectos. Entonces estamos bien. Lo que sí deberíamos hacer ahora es ya poner el password que corresponde y crucemos los dedos. Si todo funciona deberíamos ingresar al home. Listo, ingresamos al home porque todo funcionó bien, porque pusimos el test bien, encontró el usuario y por eso nos redirigió. Entonces acá tenemos nuestro home que está bastante pobre de estilo, pero después ya lo vamos a mejorar. Ahora, ¿qué pasa si yo, nada, actualizo acá? Directamente ya me manda el logout, o sea. Entonces, de hecho, no sé si esto va a funcionar porque realmente no lo probé, pero si yo acá pusiera login, como nosotros pusimos ahí una condición, nos debería mandar de vuelta al logout. Esto está funcionando. Eh, lo que no tengo manera de probar ahora, y lo vamos a ver después, porque ya, bueno, ya se hizo larguísimo el video, es cómo está funcionando el refresh token. O sea, nosotros deberíamos ver de alguna manera. Cuando está funcionando silencioso no nos damos cuenta, pero le vamos a poner ahí unos logs para monitorear que se actualice, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer en el próximo video. Y con esto ya terminamos el video de hoy. Voy a hacer una última prueba. Voy a parar el servidor. Si yo pongo actualizar acá, se rompió todo. Pero lo voy a volver a correr en npm run dev. Voy a correr mi servidor ya está corriendo otra vez. Voy a darle enter y ¿qué creen que va a pasar? ¿Va a ir al login o va a ir al home? Va directo al home. ¿Por qué va directo al home? Porque si obtiene de la cookie del navegador el refresh token, hace todas las validaciones necesarias y directamente nos redirige. Esta era nuestra idea, o sea, la idea era que el usuario pudiera navegar sin importar que el navegador se cierre y demás. Esto es lo que nosotros queríamos lograr y bueno, estamos logrando. Ahora solamente tenemos que hacer algunas pruebas más para verificar que todo esté funcionando, pero ya estamos ready. Así que nada, traten de tener esto listo para la clase, así lo vemos, consultamos dudas. Esto va a entrar en el parcial, así que sépanlo que lo vamos a estar tomando.